Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky. Vamos a estudiar hoy el jaque mate de Loyi. Este jaque mate solo se produce cuando en un enroque el peón de G ha sido avanzado y se deja abierta la diagonal, la gran diagonal. Y el bando atacante domina esta importante vía con un alfil, que además con la colaboración de una torre irrumpe a través de la columna H y efectúa el conocido jaque mate de Loyi. Loyi en 1763 publicó el esquema que aparece en la pantalla y el jaque mate se produce de la siguiente forma. Las blancas juegan aquí dama h6 amenazando dama g7 mate, que es defendido por las negras con dama f8. Y ahora viene el sacrificio de las blancas para abrir la columna H con dama por h7 jaque. Por medio del mismo se abre la columna H y se conjugan las torres en la columna mencionada y el alfil de la gran diagonal. Por lo tanto, aquí hay que capturar obligado rey por h7, torre h1, y ahora el negro tiene dos posibilidades. Una, rey g8, que se produce el mate como veremos. La otra alternativa es entregar la dama, dama h6, pero seguiría el mate igual con torre por h6, rey por h6 y torre h1 jaque mate, pero este es otro tipo de jaque mate, no el de Loyi. El de Loyi se presenta después de rey g8 con torre h8 jaque mate. Así que esto es el jaque mate que vamos a estudiar hoy y pasaremos a estudiar una partida del gran Rubinstein. Tenemos aquí la posición inicial de la partida entre Belsitman y Rubinstein, jugada en Varsovia en 1907. En esta partida, Rubinstein hace gala de la imaginación para propinar el mate de Loyi, al sacrificar su dama con el fin de abrir la columna H y coordinar la acción de la torre con el alfil. Este encuentro comenzó con el avance E4, E5, caballo F3 y las negras plantean la defensa Petrov con caballo F6. Pero el blanco no quiso entrar en ello y jugó caballo C3 y caballo C6. Estamos entonces en una apertura de los cuatro caballos, donde las blancas juegan la variante española en la apertura de los cuatro caballos y Rubinstein hace gala de su defensa. Esta posición es lo que se conoce apertura de los cuatro caballos, variante española, pero defensa Rubinstein. Rubinstein realiza este movimiento de caballo D4. Las blancas responden con alfil C4 y alfil C5. Caballo por E5, una jugada teórica y muy lógica, puesto que con esta captura de peón se está amenazando además el peón de F7 con el caballo y el alfil. Rubinstein jugó dama E7 y su adversario retrocedió con el caballo a D3. En esa época esto se consideró como una novedad. Ahora, si usted tiene esta posición con las blancas,
no se le ocurra jugar alfil por F7 jaque, puesto que las negras después de rey F8 se quedan con ventaja, ya que el caballo de E5 que defiende al alfil de F7 está atacado por la dama. Si el caballo se retira, entonces se pierde el alfil. Y si se va el alfil, se pierde el caballo. Si este se defiende por medio de F4, entonces seguiría D6, con lo cual el blanco mantiene el mismo problema. El caballo de E5 que defiende al alfil de F7 es atacado. Si se retira, pierde el alfil. Y si retira el alfil, pues pierde el caballo. Así que eso no se lo recomiendo. Sin embargo, antes de la jugada caballo D3, se había jugado caballo F3, con lo cual el blanco se enfrentó a la siguiente jugada, D5, y las blancas jugaron caballo por D5. Ahora el negro debió de jugar dama por E4 con iguales chances, pero en la partida Janowski y Marshall en París 1905, las negras jugaron otro movimiento y perdieron en 89 jugadas. Por lo tanto, volvamos a la partida donde Belshitman jugó caballo de 3. Rubinstein respondió con el golpe central D5, que es muy bueno, y caballo por D5. Las blancas aquí tendrían otra posibilidad, que es jugar alfil por D5, que el resultado de la evaluación es similar. Después de caballo por D5, dama por E4 y caballo E3. Pero en esta posición las negras tienen un juego más cómodo debido a que poseen la pareja de alfiles. Siguiendo la partida con caballo por D5, Rubinstein, dama por E4, caballo E3, alfil D6 y enroque corto. Aquí, en lugar de enroque corto, podían haber jugado en su lugar F3, aunque no es menos cierto que luego de dama H4 jaque, caballo F2, enroque corto, el juego de las negras es preferible y tienen buena compensación por el peón entregado. Después de enroque corto, el negro jugó B5, una jugada que ataca al alfil de C4 y gana tiempo para desarrollar el alfil a B7 apuntando el enroque de las blancas. Después de B5, el blanco retiró el alfil a B3 y alfil B7. Lleva a cabo su idea de desarrollo, pero era preferible en este momento el enroque corto. Seguiría, por ejemplo, F3 y dama G6, manteniendo una fuerte compensación por el peón. Pero en la partida jugaron alfil B7 y el blanco jugó caballo E1. Lógicamente, con la idea las ideas de continuar defendiendo su peón de G2, jugar posteriormente D3, desalojando la dama de esa casilla y continuar con el desarrollo del alfil de C1 a D2. Pero en su lugar, la jugada F3 era más prudente y mejor para que las negras solo mantuviesen una ligera ventaja después de dama G6, caballo E1 ahora y enroque corto, con ligera ventaja del negro, como habíamos dicho. Después de la jugada caballo E1, el negro respondió con dama H4, amenazando el mate con dama por H7. Rubinstein con esto trata de provocar el siguiente avance para debilitar la diagonal de A8 a H1 y tener un punto de ruptura en H4 con el avance posterior de H5 y H4.
Las negras ante esa jugada se enfrentaron a G3, que es lo que ellos querían, por supuesto. Debilita con ello la gran diagonal de A8H1, pero de lo contrario, el enroque también se debilitaría si ellas juegan H3. Las negras responderían con dama F4 amenazando dama H2 mate, G3 como mejor opción, y después de dama H6 las blancas están en una posición bastante crítica, posiblemente perdida. En la partida que estamos analizando, después de G3 siguió dama H3 amenazando H5 y H4. No es conveniente intentar dar jaque mate en la gran diagonal con dama E4 que amenaza dama H1, puesto que esto les da posibilidades a las blancas de defenderse con F3, donde las posibilidades de ambos bandos están equiparadas. Por eso, dama H3 es lo correcto, C3, y ahora Rubinstein se lanza con su idea, H5. Las negras realizan este sacrificio de caballo, del caballo de D4, con fin de abrir rápidamente la columna H. Sin embargo, el cambio caballo por B3, A por B3 y ahora H5 cumplía los mismos objetivos sin necesidad de sacrificar el caballo de 4 y brindar al blanco la posibilidad defensiva que veremos a continuación y que no fue aprovechada por Bergman. Así que seguimos con H5 y su adversario claramente acepta el reto con C por D4, H4, amenaza abrir la columna H por medio de H por G3, pero en realidad se esconde en esa jugada otro movimiento sorprendente. Las blancas jugaron dama E2, que es un grave error táctico aparentemente lógico, porque las blancas esperan que el negro haga H por G3 y entonces capturar con el peón de F en G3 y la dama defendería el peón de H2 indirectamente. Aquí detenga el vídeo e intente encontrar la combinación ganadora que realizó Rubinstein. Mejor para las blancas hubiera sido caballo F3 y el juego hubiera seguido de la siguiente forma: H por G3. Esto es lo correcto. No pensemos que el cambio alfil por F3 que elimina a un caballo defensor del enroque sea bueno, puesto que dama por F3 deja a las blancas con ventaja, porque la apertura de la columna H sería un error debido a que la torre de A8 está sin protección y es capturada con jaque, rey E7, y ahora la dama se retira a G2 con ventaja ganadora. Todo se defiende allí, por lo menos en mate, y se quedan con gran ventaja material. Por esa razón hay que jugar primero H por G3. El contrario tiene que capturar con el peón de F como forzado para evitar el mate en la columna H, alfil por F3, torre por F3 obligado, dama por H2 jaque y rey F1. Esto brindaba a las blancas buenas posibilidades defensivas. Pero regresemos a la partida donde jugaron dama E2. Usted ya en esta posición debe haber encontrado, si detuvo el vídeo, o de lo contrario deténgalo ahora para encontrar la combinación ganadora de Rubinstein. Este jugó dama por H2, una jugada ganadora, donde vemos varios temas tácticos, como es eliminación de la defensa, atracción del rey para llevarlo a una posición adecuada con el fin de abrir la columna H y coordinar la acción de torre H8 con el alfil de B7 en la casilla
H1. He forzado, lógicamente, rey por H2, H por G3, jaque doble. Los jaques dobles son imposibles de evitar con otra pieza. Por lo tanto, he forzado jugar con el rey. Rey H1 y ahora se presenta el jaque mate de Logi. Torre H1. Este es un conocido mate, o de lo contrario ya lo conoce, donde la torre de H1 está apoyado por el alfil de B7. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad y haya comprendido el esquema del mate de Logi y disfrutado de esta partida de Rubinstein. Sin más, nos veremos. Recuerde, si le ha gustado el vídeo, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo de Matoski. Chao.